Buen, bonito y muy bendecido día tengan todos mis hijos. Dios les acompañe donde quiera que se encuentren y les brinde su paz, su gozo, su bienestar. Dios les allane sus caminos y les dé todo lo que ustedes merecen. Pues el día de hoy quise cerrar ya los temas el tema o los temas de los 7 pecados capitales, trayéndoles actitudes y consecuencias del pecado. Pero como siempre, vamos a empezar implorando, pidiendo al Espíritu Santo que nos eche la manita, que venga, que nos ayude, que nos esclarezca la mente, que, que nos dé su protección, que nos abra nuestro corazón, que nos abra nuestros oídos, que nos dé entendimiento y razonamiento, muy buen razonamiento, santo razonamiento, para poder dejar todo lo que no convenga para nuestra vida eterna. Y como siempre, pues empezamos aclamándole, orándole a Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al querer del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que con silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para glorificarte, alcanzar mi propia santificación y en bien de los demás. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gloria para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y antes de comenzar, quisiera hacer un par de aclaraciones. Ayer, por eso quise hacer este video el día de hoy, porque ayer ya está casi para terminar, como siempre y como suelo hacerlo muy seguido, me equivoqué. Por decir anatomía, dije autonomía. Me reí hasta donde no se imaginan, pero quise decir anatomía, pero se me cruzaron los cables. Así que ya ahora, una vez hecha la aclaración, si los que llegan a escuchar ya saben, es anatomía y no autonomía. Aunque no desencaja por completo de esto, pero es anatomía. Y otra aclaración también, durante el desarrollo del tema del pecado de la ira, no estoy muy segura si lo dije o no. No he vuelto a escuchar el audio, pero les dije que había veces que ese temperamento se heredaba, y dije, habrá que buscar en nuestros antecesores para ver si alguno de ellos tuvo este tipo de pecado o de problema, de vicio. Dije, y muchas veces, pues de ahí proviene el que nosotros lo heredemos. La aclaración es, se puede heredar el temperamento, pero no el pecado. El pecado es de cada quien, porque nosotros tenemos esa facultad de rechazarlo o dejarlo que prosiga y siga posesionándose de nosotros. Así que el pecado no se hereda. Se hereda la tendencia, se hereda
el temperamento, pero el pecado es de cada quien. Así que una vez hecha la aclaración, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, la conclusión. Y pues lleva por título Actitudes y consecuencias del pecado. Y pues haciendo uso de nuestra conciencia y examinándonos de una manera profunda y estando bien conscientes, siendo ecuánimes. ¿Cuántos de los 7 pecados estamos atados? ¿A cuántos de ellos estaremos atados? Veámoslo como un monstruo, ese monstruo de las 7 cabezas, que como dé lugar, busca cavidad dentro de nosotros. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, San Lucas nos informa de quienes lo acompañaban o quienes acompañaban a Jesús en la evangelización en esa ocasión de la que está hablando San Lucas en este momento. Y dice textualmente, dice, entre ellos iba María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, es decir, le acompañaban los 12 y algunas mujeres las cuales Jesús habría sanado o liberado. Ahora tomemos el lugar de María Magdalena, que no pongo en duda de que esos 7 demonios hayan sido soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, los 7 pecados capitales. Tomando en cuenta esos 7 demonios y tomando el lugar de ella y con claridad y honestidad, les puedo asegurar que si estuviéramos en ese lugar, si nos pusiéramos en el lugar de María Magdalena, seríamos dignos de compasión, porque un demonio es un demonio y no existe uno pequeño. Pues imaginemos cómo se sentiría esa pobre mujer siendo posesa de 7 demonios. Si cuando tenemos en claro que somos víctimas de uno de ellos, el sentimiento de ansiedad, de desesperación, de frustración, de coraje, solo por nombrar algunos, nos hacen su presa y nos desgarran por dentro. Ahora imaginemos lo que los siete hacen con quienes les permitimos entrar y albergarse dentro de nosotros. Y esto no para aquí. Recordemos en Mateo 12:45 nos habla también del espíritu impuro que Jesús sacó de un hombre. Y este espíritu empieza a recorrer lugares áridos y al no encontrar, regresa como quien dice a su hogar. Y al encontrarla limpia y ordenada, se va y regresa con otros 7 espíritus peores y se quedan allí. Aquí vemos la importancia de reconocer a quienes tenemos de huéspedes y pedir ayuda al único que puede expulsarlos, y nosotros continuar aclamando a Él para que esta casa que Él ha limpiado se conserve limpia y con las puertas cerradas a los vicios, a los pecados, y así evitar que vuelvan a entrar. La enorme importancia de que cuando hemos recibido un favor de esta magnitud de Jesús, debemos de continuar, no porque nos sintamos liberados, ya limpios del pecado, libres del vicio o de lo que Él nos haya liberado, vamos a dejar o a soltarlo de la mano. Es solo el principio. Él nos liberó, pero no nos liberó para que pase esto, de que el espíritu que Él sacó de nosotros se vaya, pero regrese con más y peores aún de lo que era ese espíritu o ese demonio. El secreto está en nuestra fuerza de voluntad
de continuar en la abstinencia, continuar en la oración, acudir a todo lo que sea Jesús, no soltarnos de su mano, estar siempre, siempre de rodillas ante Él, suplicándole por su bondad y su misericordia, y como siempre, de otra manera, la convivencia diaria con cualquiera de estos pecados y nuestro poco o ningún interés en continuar limpios o en conservar nuestra casa limpia, evadiendo con oraciones, haciendo uso de sacramentos y sacramentales, puede dar entrada a muchos más vicios y o pecados. Así como les decía, si evadimos el momento del encuentro con Jesús diario, si evadimos la oración, el rezo del rosario, la ida a escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía, la confesión, las visitas al Santísimo, peor cosas nos van a pasar. Ahora pasemos a las actitudes. ¿Cómo actuamos cuando somos poseedores de estas joyitas de las que hemos hablado durante estos últimos 7 temas? Si nos dejamos guiar aún sin palabras por las actitudes de nosotros mismos o de quienes nos rodean, sabremos identificar inmediatamente de qué pie rengamos, ya que cada pecado tiene su propio estilo y actuamos en base a ellos. Una persona con actitud altanera, muchas veces descortés y pocas le gusta agradecer. ¿De qué mal estamos hablando aquí? De la soberbia, ¿verdad? Estamos hablando de la soberbia. Alguien que le gusta tomar cosas gratis y no invierte con frecuencia o nunca en renovar su vestuario, siempre tomando agua y gaseosas, café u otro tipo de bebidas solamente cuando alguien se las invita. Evita a toda costa de ir a lugares donde tenga que pagar y prefiere ir a los lugares en donde sabe que va a comer o puede adquirir algún beneficio gratuitamente. A ese pecado le llamamos avaricia. Cuando hablamos con alguien y en lugar de vernos a los ojos, nos mira de manera pertinaz al pecho o con miradas por demás lascivas, nos recorren de arriba a abajo el cuerpo. En ocasiones se atreven a insinuarse de una manera inapropiada. Este pecado se llama lujuria. Y aquí quisiera hacer otro paréntesis para decir algo acerca de este tema, de este pecado. Hablan mucho en las redes, en donde quiera, hablan mucho de cómo prevenir embarazos, de cómo parar el embarazo y de métodos preventivos. Pero nadie habla de la abstinencia, la castidad y el celibato. Es decir, cuando digo nadie, no me refiero a personas religiosas o a personas dedicadas y entregadas a Dios. De esas personas sí he escuchado hablar de este tema, pero la mayoría de los, entre comillas, influencers jamás te hablan de un método, no de un método, sino de la abstinencia. No te hablan de la castidad, o si te hablan, te hablan en son de burla. No creen en la castidad, no creen en la abstinencia, no creen en el celibato, sí creen en el que te tienes que acostar con todo el que se te presente. Y eso para ellos es completamente sano y necesario. Nos venden la idea de que el sexo es algo indispensable para poder vivir. Casi lo ponen como una necesidad fisiológica. Es como la tercera necesidad fisiológica en cuestión de prioridad. Pues bien, yo les digo, díganme una persona que haya muerto a causa de la abstinencia. Díganme de una persona que haya muerto a causa de conservar la castidad, la pureza, la castidad. Díganme
de alguien que haya muerto por conservarse célibe. Y me van a decir, cero. No hay una persona en el mundo que haya muerto por eso. En cambio, sí pueden investigar y pueden decir cuántos millones de personas han muerto a causa del sexo. Así de fácil. No tener sexo no implica absolutamente nada más de que paz y sentirte limpio. No tener sexo, lógicamente, cuando la persona está soltera. Cuando están casados, bendito sea Dios, siempre y cuando sepan hacer un sexo de acuerdo a los designios de Dios. Por otra parte, los no casados, los solteros, los que andan experimento, los que andan del tingo al tango y todo eso, quiero que me digan si de veras tienen paz. Todas, especialmente nosotras las mujeres. Creo que existe algo que se llama cruda moral. Y eso es lo que se obtiene después de un acto de sexo ilegal, porque es ilegal. No hay bendición de Dios, no hay matrimonio, no es legal el sexo, por mucho que nos lo quieran plantear de otra manera. Bueno, no quiero pasarme mucho. Continuamos al siguiente. Una persona poco tolerante. Cualquier cosa le molesta. Es explosivo y en ocasiones llega a la agresión, física o verbal. Esta persona está enferma de ira. Apetito desmedido. Muestra placer ante la comida o bebida, o ambas. Se exceden en satisfacer sus apetitos desproporcionales y pierden la conciencia y la coherencia cuando en especial la bebida ha hecho su efecto en su organismo. Específicamente, consumo de bebidas embriagantes. A esto se le llama gula. Jamás te dará un halago, y lo que otros te reconocen como logros, apariencia sobresaliente, méritos o destrezas, este tipo de personas te criticarán y tratarán de una manera directa o indirecta de herirte, contradiciendo a los demás. Y a esto se le llama envidia. Cualquier tipo de trabajo es muy pesado y no pagan suficiente. Los despiden o renuncian de donde los contratan. En casa son amantes del sofá y adictos a la televisión o al teléfono o a los videojuegos. Tienen el mal del puerco. Despiertan y les da hambre. Comen y les da sueño. Se indignan cuando se les sugiere hacer algo. Son esclavos del pecado de pereza. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Todos estos pecados están entrelazados entre sí y cada uno por separado tiene también sus propios síntomas que empiezan a manifestarse por inicio de manera psicológica, que luego se van transfiriendo al corazón, causando daños emocionales. Muchas veces causan trastornos difíciles de curar. Así, el daño ya invadió también nuestra fisionomía. El convivir con este tipo de vicios y el vivir alejados de Dios y por ende sin temor a Dios nos convierte en seres marionetizados, controlados totalmente por los hilos invisibles y casi irrompibles que el maligno ha lanzado para mantenernos atados a él y que dependamos solo de él en su forma de vicio. Está en nosotros y solo en nosotros el enumerar nuestros malestares y los problemas que estos vicios nos han provocado y rogar a nuestro Dios nos dé la fuerza y los métodos para salir de ellos. Nos basta, creo, el ver nuestro entorno para darnos cuenta que nuestros pecados, por inofensivos que parezcan, o aunque en apariencia solo nos agreda a nosotros, no es así.
Cada uno de estos vicios destrozan a la familia entera y a nosotros. Nos van convirtiendo en seres despreciables, miserables, llenos de malos sentimientos y pensamientos, llenos de tristeza y amargura, desgarrados por dentro y a la vista del mundo entero. No tenemos por qué ser títeres de Satanás cuando somos hijos de Dios. Él no nos creó para ser hazmerreír del enemigo. Él nos creó para llevar una vida digna por ser hijos del único y verdadero Dios. Y como tales, nos pone el mundo a nuestros pies, un mundo lleno de amor y de cosas bellas. Él hizo el preparaíso en la tierra para que desde aquí y en nuestro tiempo aprendiéramos a glorificarlo por todos sus dones y de este modo un día, cuando Él nos llame, llegar a Él conocedores de quién es Él, de cuánto le amamos, pero por sobre todo, cuánto nos ama. Él es nuestra única esperanza. Ánimo, con Él saldremos victoriosos. A Él no hay mal que no sucumba. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro santificador. Bendita sea la Santísima Trinidad. Ahora, y para casi para finalizar, voy a leerles nuestra esperanza del libro de Isaías en el capítulo 53, versículos del 4 al 6. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Palabra de Dios. Pues con esto termino y doy conclusión a lo que fueron los 7 pecados capitales, las actitudes, se me olvida, y consecuencias del pecado. Así que, mis hijos, Dios les acompañe, Dios les bendiga. Por el momento, aún no tengo todavía con qué seguimos, pero como siempre, un abrazo en Cristo Jesús. Les deseo las mayores bendiciones. Los amo en el mismo amor de Cristo Jesús. Y no será sino hasta que Él, mi Dios, mi Señor, mi Rey y mi todo, me lo vuelva a permitir. Muchísimas gracias.